Ya, profe, muchas gracias. No hay problema, Disculpe. estimado. Vamos a esperar entonces hasta las 5 en punto para que se conecte la mayoría de los participantes y daremos inicio, ¿ya? Muchas gracias. Perfecto, entonces siendo las 5 de la tarde, ya vamos a comenzar entonces lo que nos Bien. convoca el día de hoy. Vamos a revisar nuestra clase de ciencias relacionadas con los conceptos de energía. Veremos principalmente conceptos relacionados con las diferentes presentaciones de energía que tenemos, ¿cómo se puede decir?, a la mano, a la utilización de nuestro día a día. Y vamos a, ¿cómo se puede decir?, también conocer las diferentes tipos de clasificaciones que podemos encontrar en nuestra, ¿cómo se puede decir?, en nuestra vida cotidiana. Los contenidos entonces usted los puede encontrar en su manual de estudio desde la página 182 hasta la página 184, ¿ya? Continuando los contenidos de la clase pasada que fueron fuerza y movimiento, usted se va a encontrar la información relacionada con la energía como tal y a los diferentes tipos de presentación de esta. Vamos a hacer un poquito más énfasis en la energía eléctrica, que es la energía que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y que la gran mayoría de nuestros elementos tecnológicos utilizan de esta energía para funcionar, ¿cierto? Y hablaremos sobre un circuito eléctrico básico. Y durante los últimos minutitos haremos una pequeña revisión de una pequeña evaluación, una pequeña prueba que vamos a revisar la próxima semana también, que vamos a contestar todos juntos y que nos va a ayudar un poquito también a ir reforzando, practicando lo que podría ser la posible evaluación final, que vendría siendo estas preguntitas que vamos a revisar una vez terminada esta pequeña clase. Entonces, la presentación del día de hoy lleva como título Energías, donde hablaremos específicamente de la energía eléctrica y el circuito eléctrico. El objetivo es que nosotros podamos reconocer conceptos asociados a lo que vendría siendo la energía. Y obviamente los diferentes tipos de aplicación que nosotros podemos darle a esta energía para satisfacer nuestras necesidades como sociedad. Entonces, para poder iniciar es importante entender que el concepto de energía va a hacer referencia a una propiedad. Eso quiere decir que es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, producir un efecto o un cambio. Este tipo de energía se puede manifestar en diferentes formas y presentarse en variadas modalidades.
Por ejemplo, en la clase de medio ambiente y conservación hablamos sobre los conceptos relacionados a los recursos naturales sustentables y vimos lo que vendrían siendo las energías sustentables o energías limpias, que estaban relacionadas con lo que vendría siendo la energía eólica, ¿cierto? La energía solar y la energía hidráulica o hidroeléctrica, energías que utilizan los recursos naturales renovables o sustentables para poder producir electricidad. Además de esto, hay diferentes tipos de energía que pueden ayudarnos a producir energía eléctrica. Por ejemplo, un tipo de energía que nosotros podemos encontrar a la mano, ¿cierto?, en nuestro día a día es la denominada energía potencial. La energía potencial se divide en dos grupos. En la energía potencial gravitatoria, la cual está relacionada a la altura que tiene un objeto en relación a una superficie, y la segunda, que es la energía potencial elástica, la cual está relacionada con la deformación de un objeto elástico como un resorte. Entonces, la energía potencial gravitatoria habla de que entre más alto esté un objeto en respecto a la superficie, mayor energía va a guardar en su interior. Entonces, si tenemos el ejercicio de un martillo que está clavando, ¿cierto? Un clavo en una superficie, se puede pensar que cada vez que el martillo alcance su altura más alta, antes de iniciar el golpe, este objeto va a guardar cierto grado de energía potencial que va a ser liberada con el movimiento. Si pensamos en otro ejemplo, como por un niño que está andando en una patineta, en un skate, en una rampa, ¿cierto? Que tiene forma de media luna. Cada vez que este joven alcance los extremos más altos de la rampa, vamos a guardar, ¿cierto? Como un objeto en general que se está moviendo, cierto grado de energía potencial que se va a liberar al momento que éste se desplace. El segundo grupo está relacionado con la energía potencial elástica que tiene un objeto como por ejemplo un resorte. Si nosotros comprimimos un resorte, hacemos de que ese objeto aumente o gane energía potencial elástica. Y al momento de yo soltarlo, este se va a abrir, ¿cierto? De manera abrupta. Por el contrario, si yo este mismo resorte lo estiro, también voy a favorecer de que aumente o que ese elemento gane energía potencial elástica. Y al momento de yo soltarlo, este se va a juntar, ¿cierto? De manera muy brusca. Dos ejemplos relacionados con la altura de un objeto y con la deformación de un objeto elástico. Otro tipo de energía conocido y presente en nuestra vida, la energía cinética, que es la energía que posee un cuerpo debido a un movimiento, a un desplazamiento. Esta energía va a depender de la masa y velocidad del objeto, o sea, vamos a considerar que un objeto tiene una masa, tiene un cuerpo, una conformación. Dependiendo si es pequeño, dependiendo si es grande, este cuerpo se va a desplazar en el espacio a una velocidad determinada. Por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle y vemos el desplazamiento de los vehículos, podemos ver que una masa que es relativamente grande se desplaza por el espacio, ¿cierto? Por el entorno a una velocidad determinada. Y eso genera la liberación de energía cinética, el movimiento de dicho objeto y su desplazamiento. Otro ejemplo podría ser una montaña rusa. Cuando el carro de dicha montaña rusa se encuentra en el punto más alto, este objeto va a guardar mucha energía potencial, la cual se va a liberar cuando este carrito comience a descender y se va a convertir o se va a liberar energía cinética, producto de que ese objeto que tiene una masa, una conformación, se está desplazando en el espacio. Otro tipo de energía muy común, quizás no tan visible, no tan presente a simple vista, es la energía electromagnética. Este tipo de energía se manifiesta en formas de ondas electromagnéticas, que pueden ser las que nos dan como resultado la luz que tenemos en nuestra casa, ondas de radio, que sirven, ¿cierto?, para escuchar música en un dispositivo electrónico, rayos X para una radiografía, ¿cierto?, para un fin médico, entre otras. La característica de la energía electromagnética es que se transmite a través del espacio sin necesidad de tener un medio material, ¿cómo se puede decir?, particular o específico, solo necesita la presencia de aire. Entonces, si vemos la imagen del lado izquierdo, podemos ver que existen dos extremos, los cuales no están en contacto, están separados a una distancia determinada y
uno de esos extremos está emitiendo una energía electromagnética, una onda electromagnética, y el otro extremo está haciendo la recepción de dichas ondas. Estos extremos no están en contacto directo, están separados. Aún así, la onda electromagnética puede viajar de un extremo a otro. Por ejemplo, la luminosidad que nos da nuestro hogar, ¿cierto? Al encender o apagar el interruptor, eso se ve gracias a que la energía eléctrica produce la emanación de, ¿cómo se puede decir? De ondas electromagnéticas que iluminan nuestro entorno. Si pensamos en una radiografía, nosotros no podemos ver, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos ese examen, o sea, nos hacen pasar a una habitación, nos toman prácticamente una fotito y tenemos como resultado, ¿cierto? Una imagen clara de lo que vendría siendo nuestro esqueleto, nuestro sistema ¿cómo se puede decir? Locomotor. Pero nosotros no podemos observar ningún haz de luz, ningún rayo, ningún láser que nos atraviese y aún así tenemos como resultado una imagen. La energía térmica, una energía muy común en nuestra vida cotidiana, utilizamos por lo general la energía eléctrica, esa mejor térmica para nuestra vida también, para sobrevivir. Energía térmica asociada a la temperatura que tiene un cuerpo. Y dicha temperatura, al ser almacenada en un cuerpo, se va a manifestar por medio del calor, de la emanación de calor. Este calor se va a producir porque las partículas que componen la materia que se está calentando comienzan a moverse, a vibrar y cada vez que este movimiento se hace más brusco y más rápido, se comienzan a chocar y esto también produce la liberación de mayor energía que favorece la liberación de calor. Si podemos ver dos ejemplos, un recuadro de color celeste, el cual es ejemplo de lo que vendría siendo un objeto que tiene poca energía térmica, por lo tanto se encuentra frío. Podemos observar que hay muchas partículas en un periodo, en un espacio determinado, las cuales se están moviendo muy poquito, que vibran muy poquito en comparación a un objeto que guarda mucha energía térmica, donde sus partículas están moviéndose, están vibrando y chocando constantemente, provocando posteriormente la liberación de calor, producto del aumento de la temperatura. Por ejemplo, si nosotros calentamos agua en una olla, ¿cierto? Lo que hacemos es que exponemos esa olla a la radiación de calor que expone nuestra cocina y lo que hace es que ese calor va a ir calentando las moléculas del agua y va a llegar un momento en que esa agua va a hervir. Y nosotros podemos observar de que esa agua burbujea y se mueve por sí sola, ¿cierto? Tiene un movimiento. ¿Por qué? Porque eso hace referencia al movimiento de las partículas que conforman el agua las cuales se están moviendo y vibrando producto del aumento de temperatura. Otro tipo de energía, la energía química. Quizás ¿cómo se puede decir? Los ejemplos más comunes están relacionados a la energía liberada o absorbida durante algunas reacciones químicas y eso está a la mano de nosotros principalmente en algunos componentes que tienen nuestros alimentos y, por ejemplo, en algunos inventos del ser humano que podría ser perfectamente una batería, una pila. Podríamos pensar en una persona que está en un laboratorio, ¿cierto? Haciendo diferentes combinaciones, diferentes líquidos, diferentes compuestos, los cuales van a producir una reacción química. Y esa reacción química produce liberación de energía química, la cual puede ser visualizada quizás por la emanación de humo, la producción de vapores, de olores, cambios de temperatura, etcétera. Por ejemplo, al interior de una pila se encuentran diferentes porcentajes de líquidos, los cuales al entrar en contacto producen una energía química, perdón, una reacción química, la cual hace que un objeto pueda utilizarlo, ¿cierto? Y utilizar básicamente energía eléctrica gracias a esa pequeña batería. Por ejemplo, yo tengo un mouse, ¿cierto? Aquí en mi poder, el cual tiene que utilizar unas baterías en su interior para poder cumplir y satisfacer nuestras necesidades, que vendría siendo la utilización, ¿cierto? En un computador. Y si lo pensamos en nuestro alimento, algunos componentes como los lípidos, proteínas, carbohidratos y minerales que están en nuestro alimento, cuando nuestro sistema digestivo los digiere y absorbe todos los nutrientes, dichos nutrientes muchas veces también producen reacciones químicas en nuestro cuerpo, los cuales favorecen o no nuestra nutrición. Otro tipo de energía mundialmente conocida, importante que la conozcamos, que tengamos una idea de lo que es la denominada energía nuclear, ¿ya? Esta energía se produce o es liberada durante una reacción nuclear propiamente tal.
Para poder llevar a cabo una reacción nuclear, sí o sí necesitamos la infraestructura y el capital humano totalmente, ¿cómo se puede decir?, necesario para llevar a 84. cabo algo como esto. Sí o sí necesitamos pensar en una planta nuclear, en una bomba nuclear también, que podría ser una presentación hoy en día de dicha energía, y se basa básicamente en unir o dividir el núcleo de un átomo. Un átomo vendría siendo la partícula más pequeña que compone toda la materia que puede existir en el planeta Tierra. El componente más pequeño de la materia que nosotros pudiésemos conocer se denomina átomo. Los científicos llegaron a un punto en que lograron tomar el núcleo de este átomo y dividirlo por la mitad. Ya este proceso lo denominaron una fisión. Eso quiere decir que cuando se divide el núcleo de un átomo, se libera tal grado de energía que podríamos utilizarla para producir electricidad, por ejemplo. Por otro lado, los científicos también se dieron cuenta que si tomaban dos núcleos de dos átomos diferentes y lo hacían chocar, también se producía una reacción nuclear, la cual liberaba muchos niveles de energía que podrían ser utilizados por otros bienes. El problema es que en algún momento dicha liberación de energía nuclear fue utilizada, ¿cierto?, con otros bienes, con otras utilizaciones, como por ejemplo para la construcción de bombas. Y por último, la denominada, ¿cierto?, energía eléctrica. Sí o sí, el tipo de energía que está más relacionada con el ser humano y con la sociedad, la energía que por lo general nos ayuda a sobrevivir y que está presente 24/7, ¿cierto?, en nuestros hogares, en nuestro día a día. Más que nada, si los pensamos sin ir más allá, en nuestro teléfono celular, ¿cierto?, en un microondas, en un televisor, en un refrigerador, elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana. La energía eléctrica es la forma de energía que se produce mediante la generación de electricidad propiamente tal, y dicha electricidad se puede obtener a partir de diferentes fuentes, como por ejemplo las mismas energías que acabamos de conocer. Yo puedo, por ejemplo, tener una rueda, hacerla girar constantemente y favorecer o aprovechar la energía cinética del movimiento para producir energía eléctrica. Puedo, por ejemplo, utilizar una reacción química para producir energía eléctrica. Sí, el ejemplo más básico, una pila, una batería. Puedo tomar una reacción nuclear y utilizarla, por ejemplo, en un alternador o en ¿cómo se puede decir?, un transformador, el cual favorezca que yo pueda producir energía eléctrica. Sí, sí se puede. Y obviamente las energías que están relacionadas a nuestros recursos naturales sustentables. El viento, que vendría siendo la energía eólica, el sol, la energía solar y lo que está relacionado o de la mano con el agua, la energía hidráulica o obviamente la hidroeléctrica, que vendrían siendo energías diferentes que producen o que nos podrían ser útiles para producir energía eléctrica. Y si usted lo piensa, todos los elementos que están a nuestra mano utilizados al día a día son un dispositivo electrónico. Todos estos dispositivos electrónicos cuentan en su interior con un circuito eléctrico básico para poder funcionar. Un circuito eléctrico básico es un conjunto de elementos eléctricos que están interconectados y que permiten el flujo de una corriente eléctrica. Un circuito eléctrico básico está compuesto por tres pilares fundamentales: una fuente de energía, un conductor y un dispositivo de consumo o de carga. Si pensamos en la fuente de energía, estamos hablando de la fuente que suministra la energía, los electrones que van a fluir a través de los conductores. Hablamos de una batería, de una pila, de, por ejemplo, un enchufe de nuestra corriente de red convencional de nuestra casa. Si hablamos de conductores eléctricos, estamos hablando básicamente de cables, alambre, cableado que va a transportar la corriente desde la fuente de energía hasta los dispositivos que la van a utilizar. Y los dispositivos de consumo o de carga van a ser un foco, un electrodoméstico, un motor, etcétera. Elementos que van a transformar la energía eléctrica en otras formas de energía utilizable. Por ejemplo, yo voy a encender mi luz, el interruptor de mi casa, ese foco se va a iluminar gracias a la energía eléctrica
y se va a transformar en energía, ¿cierto? Que se ve expresada en una iluminación. Yo tengo mi teléfono tiene batería, ¿cierto? Funciona con energía eléctrica y esto lo va a transformar para que yo pueda escuchar música, para que pueda realizar una llamada, para que pueda sacar una fotografía, etcétera. Tengo una radio, la radio yo la enchufo, esta radio lo que va a hacer es va a utilizar la energía eléctrica para poder producir ondas de sonido, otro tipo de energía, otro tipo de utilización. Si pensamos en una imagen básica, tenemos nuestra fuente de consumo, fuente de energía, perdón, que vendría siendo en este caso un generador, una pila, un conductor eléctrico que vendría siendo el cable que une todo el circuito eléctrico y un dispositivo de consumo, un aparato eléctrico que en este caso vendría siendo una ampolleta. El interruptor al encenderse va a favorecer de que el flujo de corriente funcione, ¿cierto? Continuamente. La ampolleta se va a encender. Si el interruptor se apaga, se va a interrumpir el flujo de corriente y por lo tanto la ampolleta se va a apagar. Un circuito eléctrico básico, o sea, un elemento eléctrico, puede utilizar o puede contener dos tipos de corrientes diferentes. Puede ser un circuito de corriente continua o un circuito de corriente alterna. Cuando hablamos de un circuito de corriente continua, hablamos de un circuito en donde la dirección del flujo de corriente es constante. Por ejemplo, la batería de un automóvil o del mismo teléfono, ¿cierto? Nuestro teléfono guarda energía eléctrica en su interior, en la batería, y dicha batería utiliza, ¿cierto?, la energía y se transforma en, por ejemplo, una imagen, ¿cierto? Que mi pantalla esté encendida. Por más que yo bloquee el teléfono o lo encienda, podemos ver de que el flujo de corriente es completamente constante. A menos cierto de que yo lo apague por completo y el teléfono obviamente no encienda al simple, ¿cómo se puede decir? De manera muy fácil. Si pensamos en la batería de un automóvil, lo mismo. Si yo apago mi vehículo, corto el sistema o el flujo, cuando yo lo enciendo, la energía funciona, ¿cierto?, de manera constante. Eso me permite utilizar muchos elementos al mismo tiempo. El aire acondicionado, los intermitentes, la radio, etcétera. Y si pensamos en un circuito eléctrico de corriente alterna, hablamos en donde un circuito que el flujo de corriente cambia de manera periódica, como por ejemplo la red de nuestros hogares. Ya, por ejemplo, yo llego a mi casa, enciendo un interruptor que podría ser la luz de mi living comedor, el flujo de corriente va a fluir, ¿cierto?, hasta ese sector de la casa, hasta ese segmento eléctrico, ¿cierto?, encendiendo las luces. Posteriormente yo me puedo movilizar, me puedo ir a mi habitación, encender la luz de mi habitación y ese flujo de corriente va a ir viajando hacia mi pieza, ¿cierto? Y lo mismo hacia las diferentes habitaciones. Además, la corriente que nosotros utilizamos en nuestras casas tiene un enchufe compuesto por dos orificios, ¿cierto? Una fase que es positiva y un neutro que vendría siendo un negativo. Y eso hace que la corriente eléctrica, cada vez que nosotros enchufemos un elemento, la corriente va a ir viajando y cambiando constantemente entre positivo y negativo para favorecer el flujo de corriente dentro de lo que vendría siendo la red convencional. Entonces, un circuito eléctrico es el conjunto de elementos que están interconectados, que permiten el flujo de corriente desde la fuente de energía hasta el dispositivo de consumo. Tres elementos básicos: una fuente de energía, un conductor, ¿cierto? Y un dispositivo de consumo. Con el pasar de los tiempos y con la mejora de la tecnología, se agregaron dos elementos nuevos: una resistencia o fusible y un interruptor. Un interruptor el cual me va a permitir encender y apagar el dispositivo, o sea, favorecer o cortar el flujo de energía, y una resistencia que básicamente cumple el labor de proteger que frente a un aumente o fallo del sistema eléctrico no se queme por completo y solamente se dañe dicha resistencia. Entonces, tenemos una imagen muy básica, un diagrama muy básico que aparece en su evaluación final, que es muy probable que lo encontremos, el cual define básicamente lo que vendría siendo el circuito eléctrico básico. Un interruptor, un elemento de control, una pila que vendría siendo nuestra fuente de energía, un cable o un conductor, ¿cierto?, que vendría siendo los conductores eléctricos, y en este caso la bombilla, el receptor que vendría a ocupar el espacio de el dispositivo de consumo, dispositivo que va a utilizar la energía eléctrica para iluminar.
En la imagen del lado derecho un poquito más bonito, ¿cierto? Una pila, ¿cierto? Una fuente de energía, una batería, un cableado que recorre todo el circuito, un receptor que vendría siendo la bombilla, el receptor, ese, perdón, el interruptor que enciende o apaga el dispositivo y un fusible. Fusible que tiene la capacidad de que si se presenta un daño en ese circuito eléctrico y ese daño provoca que ese circuito se queme, el fusible va a saltar de manera como de salvaguarda, solamente se va a dañar este fusible, esta resistencia, y solamente va a ser necesario que se recambie para que el dispositivo o el circuito eléctrico vuelva a funcionar. Disculpe, profesor, no se cambie la imagen del computador. Ya, estimado, mire, le voy a compartir ahora aquí en la pantalla para que es importante que la podamos ver. Tu, 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 Le voy a compartir ahora, mire, esto, cargando aquí. Esto. Dice, evaluación final de ciencias, validación media laboral. ¿La logra ver? Perfecto, perfecto. Ya. Esta es una prueba básicamente de preparación que tiene fines como de anticipación para ustedes, para que igual vayan entendiendo, haciéndose una idea más o menos de cómo podría ser la evaluación final. Vamos a revisar un aproximado de 8 preguntas que cada una quizás está en relación con una de las unidades que vimos, con alguna de las clases que revisamos. Esto igual lo vamos a revisar en la próxima clase a más detalle para que quede completamente claro todas las dudas y usted quede, ¿cómo se puede decir? Completamente claro de por qué la respuesta es correcta y todo lo que esté relacionado a estas preguntas. En donde, por ejemplo, la primera pregunta dice... ¿Cuál de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar cuando está en movimiento? Y nos encontramos con 4 alternativas. Una que nos dice, el aumento de la temperatura a presión constante causa un aumento del volumen. La alternativa B dice que el aumento de la temperatura a un volumen constante va a causar el aumento de la presión. La alternativa C dice que el aumento de la masa a temperatura y volumen constante causa un aumento del volumen. Y la alternativa D dice que el aumento de la presión a temperatura y masa constante causa un aumento de volumen. Si usted lo piensa, cada una de las alternativas utiliza palabras muy similares que se repiten constantemente, pero que quizás están en un orden diferente. Eso hace o nos invita al error. Mi consejo es que cuando ustedes se enfrenten a una evaluación, a una pregunta de alternativa, puedan leer por lo menos 2 veces el enunciado. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar cuando está en movimiento? Esta pregunta la podríamos contestar quizás utilizando la información que acabamos de ver relacionada con la energía térmica, la cual decía que cuando un elemento, ¿cierto?, aumentaba su temperatura, producía la liberación de calor. Y cuando un cuerpo o un elemento en particular aumentaba de temperatura, lo que se llevaba a cabo básicamente era que las partículas que componían su conformación en sí iban a vibrar, ¿cierto? Van a moverse, a chocar de manera tal que van a estar provocando la liberación de calor. Por ejemplo, veíamos cuando teníamos una olla con agua hirviendo, esta agua iba a llegar un momento en que se iba a hervir, el agua iba a burbujear, presentando un movimiento en particular, ¿cierto? Producido netamente por el aumento y por el aumento de temperatura y la liberación de calor. Entonces, si nosotros nos imaginamos un neumático, debemos pensar que un neumático es
un elemento que en su interior contiene aire, ¿cierto? Nosotros inflamos los neumáticos con aire. Cada neumático tiene una presión de aire que es constante. Eso quiere decir que si yo lo inflo, la cantidad de aire que yo ingreso es constante en el tiempo, a menos que ese neumático esté pinchado. Si no está pinchado, el aire que está dentro del neumático se va a mantener. Una presión de aire constante. El aire como tal está compuesto por partículas. Y cuando el neumático se comienza a mover y comienza a calentarse, el aire y sus partículas comienzan a moverse y a vibrar. Esa vibración y choque va a provocar visiblemente que el neumático tienda a inflarse, producto de que el movimiento de las partículas empuja las paredes internas del neumático hacia afuera. Aparentemente, visiblemente es totalmente imperceptible, pero se dice que un neumático cuando se calienta, el aire que se calienta y sus partículas en movimiento producen una compresión del neumático que aparentemente aumenta el volumen. En este caso, la respuesta correcta sería la alternativa B, que dice el aumento de la temperatura, ¿cierto? El aumento de la temperatura de ese aire a un volumen constante porque es la misma cantidad de aire, va a aumentar la presión. Se dice porque ese movimiento va a hacer que ese neumático tienda a inflarse producto de un aumento de presión. Básicamente por el movimiento de las partículas que están liberando calor. Una segunda pregunta nos muestra un diagrama del circuito eléctrico básico, ¿cierto? Un circuito eléctrico básico compuesto por una fuente de energía, un cableado, un conductor eléctrico, un receptor o un dispositivo de consumo, un interruptor o una resistencia, lo podríamos decir. Y la pregunta dice, ¿qué elementos del circuito eléctrico está indicando la flecha? Alternativa A, una batería. Alternativa B, una bobina. Alternativa C, un interruptor. Alternativa D, una resistencia eléctrica. En este caso, la En flecha la está A. apuntando a el interruptor, ¿ya? Un elemento el cual regula el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está encendido, deberíamos decir que la flechita está abajo y el flujo de energía es constante y por lo tanto el dispositivo funciona, está encendido. Si yo apago el interruptor, lo que estoy haciendo es Interrumpir. interrumpir el flujo de corriente eléctrica y el dispositivo se apaga. Si esa flechita hubiese estado apuntando hacia el lado izquierdo, donde están esas dos rayitas juntas, estaríamos hablando en ese caso de la fuente de energía. Por ejemplo, si yo me devuelvo aquí, aquí tenemos una imagen en donde podemos ver, ¿cierto? Acá que tenemos una pila, un generador. Si la flecha hubiese estado apuntando abajo, hubiese estado apuntando al cable o a conductores. Si la flecha hubiese estado apuntando a la derecha, hubiese estado apuntando al dispositivo de consumo, que vendría siendo una ampolleta, una bombilla. Pero en este caso la flecha apunta hacia arriba, hacia donde está el interruptor, el dispositivo de control, cambio denominado en otras palabras. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la Sí. alternativa C, interruptor. Luego encontramos una pregunta que dice, si se introduce un consumidor secundario a la siguiente cadena alimenticia, ¿con cuál de los organismos mostrados competirá por el alimento? Esta pregunta nosotros la podríamos responder acordándonos de la clase de ecosistema y medio ambiente, en donde vimos lo que era una cadena alimenticia o una cadena trófica. Una cadena en donde se Sí. ejemplificaba el traspaso de nutrientes de un organismo en otro. Primero que todo, antes de que usted pueda analizar una cadena trófica, usted tiene que tener bien claro cuál era el elemento productor, un elemento que tenía la capacidad de producir su propio alimento. Hablábamos de las plantas y los vegetales principalmente, organismos, seres vivos capaces de producir su propio alimento. Y desde el productor íbamos desplegando, ¿cierto?, lo que eran el consumidor primario, secundario, terciario y sucesivamente, dependiendo de la cadena de animales.
En este caso tenemos una cadena trófica compuesta por güiros, lapas, erizos y seres humanos. Entonces, en este caso, el güiro representa básicamente un alga, un elemento muy similar a un vegetal, ¿cierto? A una planta, un ser vivo capaz de producir su propio alimento. El güiro en este caso representa nuestro productor. Luego tenemos las lapas, un organismo viviente que se va a alimentar de los güiros y que va a representar nuestro consumidor primario. Luego tenemos los erizos, un organismo un poquito más desarrollado, el cual se va a alimentar de las lapas para poder adquirir los nutrientes, nutrientes que las lapas en algún momento adquirieron de los güiros. Por lo tanto, los erizos representan nuestro consumidor secundario. Y los seres humanos, un organismo mucho más evolucionado, va a representar nuestro consumidor terciario, ¿cierto? Un organismo que se puede alimentar de un erizo para obtener sus nutrientes. Entonces, la pregunta dice, si se introduce un consumidor secundario a la siguiente cadena alimenticia, ¿con cuál organismo competirá por su alimento? Si yo tengo esta cadena y yo pienso agregar otro consumidor secundario, este va a competir con el otro consumidor secundario, en este caso los erizos. Las lapas representan el consumidor primario, los erizos el consumidor secundario y los seres humanos el consumidor terciario. Y por lo tanto, si yo agrego otro consumidor secundario, va a competir directamente con los erizos para poder alimentarse. Por ejemplo, un cangrejo. Si yo tengo un cangrejo puede competir con el erizo para poder alimentarse de las lapas. Y así dos consumidores secundarios distintos van a competir por el mismo alimento. En este caso, la alternativa correcta vendría siendo la alternativa C, erizos. Luego nos encontramos con una pregunta que no es de alternativa, sino más bien es una pregunta de desarrollo. Aquí quizás puede existir una gama más amplia de posibles respuestas correctas, ¿ya? Dependiendo de lo que usted logre plasmar en esas oraciones. La pregunta dice, ¿por qué la mitosis permite que los organismos crezcan durante el desarrollo embrionario? Primero que todo, para poder responder esta pregunta, tendríamos que viajar y retroceder a una de nuestras primeras clases, en donde hablamos sobre la célula y la forma en que una célula se podía reproducir. Una célula podía reproducirse por mitosis y por meiosis, ¿cierto? Las células que se reproducían por mitosis tenían la capacidad de dar como resultado células completamente iguales, completamente idénticas, y por lo tanto que esas células podrían suplantar, ¿cierto? O suplir a las células antiguas cumpliendo las mismas funciones. Aquí en el recuadro aparece una de las quizás la respuesta más perfecta, que dice, ¿por qué la mitosis permite que los organismos crezcan durante el desarrollo embrionario? Dice que porque permite la multiplicación y diferenciación de las células, lo que resulta esencial en el crecimiento de los tejidos y órganos del organismo en formación, ya que la división mitótica permite tener células idénticas a la célula original y conservar así el material genético en un organismo pluricelular. Usted puede contestar de que la mitosis favorece la multiplicación de muchas células, que estas células sean idénticas a las células madres y así cumplir las mismas funciones. Puede decir que la multiplicación de las células por mitosis es fundamental, ya que al mismo tiempo se están multiplicando muchas células, las cuales van a formar parte de diferentes tejidos y órganos de nuestro organismo. ¿Ya? Aquí existe quizá un poquito más una variabilidad de las posibles respuestas correctas que ustedes podrían entregar. Luego, seguimos con una pregunta, la cual nos muestra una imagen, un gráfico. La pregunta dice, el siguiente gráfico muestra la variación de la concentración de anticuerpos de una persona que ha experimentado un proceso infeccioso.
Observa y responde la pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuál podría ser la causa de que la curva haya descendido desde la semana 6? Entonces, tenemos un gráfico en donde encontramos que hay una barra la cual nos muestra la concentración sanguínea de anticuerpos y la otra barra nos muestra el tiempo en semanas, entre 0 y 8 semanas. Los anticuerpos son células de nuestro sistema inmune que nos ayudan a defendernos frente a diferentes patologías, los denominados glóbulos blancos. Entonces nosotros podemos apreciar de que desde la semana 4, ¿cierto? Existe un aumento de la curva exponencial hasta aproximada la semana 6 y luego desde la semana 6 esa curva comienza a descender nuevamente. Nosotros podríamos pensar de que desde la semana 4 en adelante los anticuerpos aumentaron porque quizás yo estaba pasando por un proceso patológico, por una enfermedad. Quizás me resfrié, no me cuidé lo necesario y me dio neumonía. Me dio fiebre, me dio tos, dificultad respiratoria, me dio dolor de cabeza, malestar en general. Entonces en mi sangre va a existir un aumento de células de anticuerpo para poder defenderme frente a esa enfermedad. Y posteriormente, cuando mi cuerpo ya se sanó, esas células que se crearon para defenderme, yo ya no las necesito y por lo tanto esas células van desapareciendo. Entonces nosotros podríamos pensar de que desde la semana 6 en adelante, la curva descendió porque quizás el individuo se recuperó de su enfermedad y por lo tanto las células fueron desapareciendo. Podríamos decir quizás también de que el individuo ya pasó por el tiempo necesario de incubación de un virus y por lo tanto, luego de la semana 6 ya se recuperó y no son necesarias nuevamente estas células. Podríamos decir quizás también de que el tratamiento que yo tomé, un fármaco, un jarabe, ya hizo su efecto y por lo tanto, ¿cierto? Yo ya me curé y por ende estas células, estos anticuerpos no son necesarios. Básicamente, la idea que usted pueda plasmar tiene que estar relacionada a que desde la semana 6 esa curva desciende porque ya no son necesarias esas células en nuestro cuerpo, no tienen que defenderme frente a nada y por lo tanto van desapareciendo. Luego, la pregunta número 6 dice, de un ejemplo de la aplicación de una fuerza en la vida cotidiana. Fundame- Fundamente su respuesta. Entonces, si usted lo piensa detenidamente, podríamos dar un sinfín de ejemplos de aplicaciones de fuerza en la vida cotidiana. Ejemplos muy básicos, muy comunes y corrientes que están presentes en el día a día, como por ejemplo, levantar un objeto del piso, empujar una puerta, deslizar, por ejemplo, un mueble. Podríamos colocar, empujar una caja sobre una superficie, levantar, por ejemplo, un mueble en nuestro hogar, una cama, un sillón, golpear un objeto, una pelota, por ejemplo, al realizar un deporte, o golpear detenidamente un objeto para, no sé, para utilizar o construir algo, ¿cierto? Un martillo con un clavo, etcétera. Podemos pensar detalladamente en diferentes ejemplos que están relacionados con nuestra vida. Si yo abro una puerta, empujo una puerta, ¿cierto? Estoy aplicando una fuerza con mi brazo a ese objeto y voy a favorecer un movimiento. Si yo golpeo una pelota, le voy a aplicar una fuerza a ese objeto para que la pelota se desplace, se mueva, ¿cierto? Si yo voy a recoger mi mochila del piso, voy a aplicar una fuerza a la mochila para poder levantarla, para poder tomar el peso y moverlo en el espacio. Si yo estoy empujando un mueble, un closet, un sillón, una silla, voy a estar aplicando una fuerza a ese objeto para que éste se desplace, para que se mueva. Y así podríamos pensar en muchos ejemplos en la vida cotidiana. Por lo menos aquí solo nos pedían uno, menos mal. Luego dice, la pregunta número 7.
La siguiente definición es propia del concepto de, y dice, abre comillas, es la cantidad de espacio recorrida por el móvil en su desplazamiento. ¿Ya? Yo siempre le digo que lean por lo menos dos veces el encabezado. Es la cantidad de espacio recorrida por el móvil en su desplazamiento. Teníamos cuatro alternativas. Alternativa A, trayectoria. Alternativa B, velocidad. Y alternativa C, aceleración. Entonces, si pensábamos una por una cada una de las alternativas, trayectoria hace referencia a una línea imaginaria, a un dibujo imaginario de un desplazamiento como tal. Por ejemplo, yo me voy a mover de mi pieza al baño, de un punto A al punto B, con una trayectoria determinada. Quizás yo tengo el baño al lado de mi habitación y por lo tanto puedo caminar recto, fuerte y derecho. Quizás el baño se encuentra más alejado y yo tengo que caminar hacia quizá un pasillo, doblar a la derecha hasta el living, doblar a la izquierda hasta el baño. Otro tipo de trayectoria. O quizás tengo el baño afuera, estoy en el sur, estoy en un lugar muy rural y el baño está fuera de mi casa, entonces yo tengo que cumplir otra trayectoria. Una línea imaginaria ideada por el desplazamiento, por el cambio de posición. Si pensamos en distancia, la distancia habla de el espacio recorrido por un objeto en un periodo de tiempo determinado. Si pensamos en velocidad, pensamos en que un objeto se está desplazando a una rapidez, ¿cierto? A una rapidez determinada. Si pensamos en aceleración, estamos hablando de que un objeto se está desplazando en el espacio conforme a un tiempo determinado. Por ejemplo, kilómetros por hora. Un objeto se desplaza cierta cantidad de tiempo o sea, cierta cantidad de espacio en un periodo de tiempo determinado. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la alternativa B, distancia. La distancia es la cantidad de espacio recorrido por un objeto en el espacio. ¿Ya? Si pensamos en un móvil, en un objeto que se desplaza en el espacio, estamos hablando de que para moverse del punto A al punto B, un auto tiene que desplazarse un espacio, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Una cantidad determinada de metros, centímetros, milímetros, etcétera. Un espacio. La cantidad de espacio recorrida por un cuerpo, distancia. Alternativa B. Luego dice, existen factores que condicionan la solubilidad de una solución. Para aumentar la solubilidad de una solución de café con leche líquida, se requiere aumentar A, la cantidad de café, B, la cantidad de soluto, C, la cantidad de solución y D, la cantidad de leche líquida. Cuando nosotros vimos la clase de disolución química, aprendimos de que toda solución química, toda mezcla homogénea, estaba compuesta por dos elementos, por un soluto y por un solvente. Un soluto, un elemento que yo quiero disolver, un solvente, el elemento que me va a ayudar a que esto suceda, que por lo general era el agua. Si yo mezclaba uno con otro, iba a provocar o producir una mezcla homogénea. Habían diferentes factores que favorecían o no una solución. Por ejemplo, el tamaño del soluto, un movimiento, la agitación, la cantidad de disolvente, la temperatura, entre otros. Entonces, si yo quiero aumentar la solubilidad de café con leche líquida, ¿qué necesito aumentar? Si yo quiero aumentar la cantidad de café que yo puedo disolver en una determinada cantidad de leche, ¿qué necesito aumentar? Por ejemplo, si yo tengo una taza, la tengo hasta la mitad con leche y le echo 4 cucharadas de café, ¿qué necesito hacer yo para que yo pueda seguir disolviendo más café? ¿Una quinta o una sexta cucharada?
La alternativa A dice aumentar la cantidad de café, o sea, aumentar el soluto, el elemento que yo quiero disolver. La alternativa B dice aumentar la cantidad de soluto, o sea, me dice exactamente lo mismo, la cantidad de café. La alternativa C dice aumentar la cantidad de la solución. O sea, si yo tengo 4 cucharadas de café y 500 ml, me está pidiendo que ahora coloque 8 cucharadas de café y 100 ml. Y la alternativa D dice que yo debo aumentar la cantidad de leche líquida. Si yo tengo una taza que está hasta la mitad con leche y le eché 4 cucharadas de café y yo quiero seguir agregándole café, ¿qué necesito para que eso se pueda seguir disolviendo? Lo más práctico, ¿cierto? Sería agregar más leche, ¿cierto? Tomar esa taza que está hasta la mitad y llenarla hasta arriba. Y así yo voy a poder agregarle 5 o 6 cucharadas de café y voy a poder seguir disolviéndolo. En este caso, la alternativa correcta es la alternativa D. Para favorecer la solubilidad del café en la leche líquida, en una taza de leche líquida, yo voy a tener que aumentar la leche. Así tengo mayor cantidad de solvente. Entre mayor cantidad de solvente, entre mayor cantidad de agua, más fácil se me va a hacer disolver ese café. Luego dice, un ejemplo de sustancia liposoluble en la vida cotidiana es, y tenemos azúcar, glicerina, gelatina y aceite. Cuando nosotros hablamos de una Ya. sustancia liposoluble, es una sustancia que se puede disolver muy fácilmente en una sustancia que tenga características relacionadas a las grasas, como por ejemplo el aceite. Si pensamos en el azúcar, podemos pensar que sí es un elemento que se puede disolver en aceite, pero que se va a disolver mucho más fácil en agua. Por lo tanto, el azúcar es una sustancia hidrosoluble que se puede disolver muy fácil en agua. Si pensamos en la glicerina es como una especie de alcohol, el cual también tiene característicos relacionados con el hidrógeno y por lo tanto también se va a disolver muy fácil en agua. Por lo tanto, la glicerina también es una sustancia hidrosoluble. Si pensamos en la gelatina, cuando nosotros queremos hacer una jalea en nuestros hogares, ¿cierto? Que lo que hacemos es mezclar un polvo y mezclar agua. Entonces, la gelatina también es un elemento que se disuelve muy fácil en agua. También un elemento liposoluble, que sea hidrosoluble. Y en este caso solo queda el aceite. En este caso, si yo mezclo aceite con aceite, voy a cumplir o voy a obtener una mezcla completamente homogénea. Porque el aceite también tiene características grasas, lipídicas. Entonces, en este caso, la alternativa correcta vendría siendo la alternativa D, el aceite, una sustancia liposoluble, o sea, que se puede disolver en aceite. Y por último dice, menciona una característica que poseen los alimentos no saludables desde la mirada nutricional. Aquí también existe una gran variabilidad de posibles respuestas correctas que usted puede plasmar. Quizás la más correcta podríamos hablar de que las características que tiene un alimento no saludable están relacionadas con las altas cantidades de azúcares, las altas cantidades de grasa, ¿cierto? Y lo que vendría siendo las grandes cantidades de sodio. Si pensamos en el azúcar, provoca muchas alteraciones con la glucosa y enfermedades derivadas, como por ejemplo las diabetes. Si pensamos en las grasas, debemos pensar que la acumulación de grasas saturadas en nuestro cuerpo también produce enfermedades como por ejemplo hepáticas, estomacales, sobrepeso, obesidad. Si pensamos en alteraciones que van de la mano con lo que vendría siendo em, las concentraciones de sodio, también muchas cantidades de sal en nuestro cuerpo también producen enfermedades, como por ejemplo alteraciones de nuestro sistema cardiovascular, hipertensión, ¿cierto? Presión alta, etcétera. Entonces, las características más importantes de un alimento no saludable, mucho, mucho azúcar, la cantidad de las grasas saturadas y los porcentajes de sodio, de sal.
Ya, de todas maneras, esta evaluación la vamos a repetir la próxima semana, se la vamos a enviar con un link para que usted la pueda responder con sus propios medios, para que pueda plasmar sus preguntas, sus respuestas, y se les va a enviar las respuestas correctas para que usted las pueda evaluar, las ¿Mm? pueda volver a leer, las pueda estudiar y las pueda ¿Mm? recordar con Profe, facilidad. Dígame, estimado. disculpe, Pero una pregunta. La próxima semana yo creo que ya está las pruebas ya. mucha azúcar, mucha sal y el otro es mucho sodio. Bueno, y el sodio es la De misma sal. todo, cualquier problema que ustedes tengan para no conectarse la próxima semana, Ah, las no se grasas, preocupen, estas clases igual quedan grabadas, usted las puede volver a revisar, ya la asistencia ha quedado plasmada durante todo este proceso, así que no hay ningún tipo de problema en que ustedes tengan este tipo de dificultades, se entiende completamente y por lo mismo estas clases se graban, así que no tengan ningún tipo de problema si es que la próxima semana no se pueden conectar. Esta clase va a quedar grabada, la revisión de la clase va a quedar grabada y también se le van a enviar todas las respuestas correctas para que usted las tenga en su poder. Ya, mire, yo tengo aquí Profe, a varios una conectados, ya pregunta. tengo varios anotados aquí en la asistencia del día de hoy. Voy a pasar una breve lista para que ya todos queden conformes con la asistencia del día de hoy y nadie se quede pendiente. En primera instancia tengo a don Alexander Adín. Don Presente. Alexander, muchísimas gracias, don Alexander. ¿Para asustar? Tengo a don Miguel Aravena. Don Miguel ya está presente, ya lo tengo Presente. presente en el Gracias. portal. Gracias a usted. Tengo a continuación a don Porfirio Araya. También está presente don Porfirio, ya lo tengo listo en el portal de asistencia. Tengo a don Tomás Calizaya. Don Tomás también ya está presente para su tranquilidad. Tengo a la señorita Jocelyn Chacón. Jocelyn Chacón. Presente. Tengo aquí, muchísimas gracias, señorita Jocelyn. Continúo don Juan Guerrero. Don Juan Guerrero. Continúo con don Ricardo Hidalgo. Don Ricardo Hidalgo, que ahí lo vi presente, don estimado. Aquí Presente. estoy, profe, presente, presente, profe. Muchas gracias. Tengo a don Tomás Higuera. Don Tomás Higuera. Presente, profesor. Muchísimas gracias, don Presente. Tomás. Don Rafael Huenupil. Rafael Presente, profe. Huenupil. Muchas gracias. Presente. Tengo a don Daniel Yancapán. Presente, ya lo tengo listo aquí en el portal. Está Presente, lista su profe. asistencia. Presente. Don Alejandro Núñez, también ya lo tengo presente, Presente. estimado. Quédese tranquilo, muchas gracias. Don Daniel Olivares, también ya lo tengo presente, estimado. Gracias, gracias. Don Venancio Painevilo, Gracias. también don Venancio, ya está listo con su Vale, asistencia. presente. ¿Ya? Gracias. Don Raúl Santibáñez, también don Raúl, ya está Por acá listo para su presente, profe. asistencia del día de hoy. Gracias. Don Rubén Torres, también ya está lista la asistencia del día de hoy, quedó presente. Y me quedaría solamente don José Cárdenas. Don José Cárdenas. Perfecto. Ya con eso daríamos por finalizado. Y a la Profe, una señorita Ana consulta. Uribe, que ya la dejé presente, señorita Ana, también, para su tranquilidad. Si me fue a Profe, nombrarla, ya está presente. Dígame, Luis estimado. Cortés. profe, una Sí, consulta. ¿La clase de hoy día la va a subir hoy o la va a subir el viernes? yo creo que lo más probable es que el viernes esté ya disponible para que ustedes la puedan revisar. Y Luis Ya, Cortés para, no nombró, profe. Don Luis Cortés estaba presente, don Luis, ya lo dejé presente, ya para su tranquilidad, Ya, ¿ya? vale, Quedó gracias. lista su asistencia el día de hoy. ¿Mm? Ya, estimados. Entonces,